Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Ya? A ver, mira, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a revisar un poquito lo que sería límites, que es de los primeros temas que van a ver ustedes cuando ya entren a clases. Y ahí les voy a explicar más o menos en qué es en lo que tienen que estar pendientes. Sí, también voy a explicarles más o menos qué es lo que van a ver ustedes en cálculo en una variable. Sí. Entonces, ahí estoy compartiendo pantalla. Si me escuchan bien. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran, si quieren que repita algo, si no entendieron bien algo, me avisan nomás y yo les repito. ¿Sí? A ver, entonces vamos a iniciar ahorita con lo siguiente. Primero, con los temas que ustedes van a revisar. ¿Sí? Este de aquí va a ser la materia de cálculo en una variable. ¿Ya? Este cálculo en una variable revisan las personas que van a seguir ingenierías y las de administración. ¿Sí? Las que son de ciencias, se podría decir así, por ejemplo, matemáticas, física, química, ellos reciben, me parece que cálculo diferencial y luego reciben cálculo integral, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que el cálculo en una variable ya está abarcando de una vez lo que es el cálculo diferencial y el cálculo integral, pero ellos ven de una manera un poco más profunda, ¿sí? Se podría decir que es eso. Ahora verán. ¿Qué es lo que ustedes revisan una vez que van a entrar a clases? Con lo primero que empiezan es con límites, ¿sí? ¿Ya? Y en límites ustedes tienen un montón de casos, se podría decir así. Límites cuando una función tiende a un punto, límites cuando una función tiende al infinito, límite cuando una función tiende a un punto y como respuesta me da un infinito. Ese tipo de cosas son las que tienen. O si no, también pueden tener el límite cuando una función tiende al infinito y me da como respuesta un punto, ¿sí? Esos son los casos que se pueden presentar. Ahora verán. El primer tema que ven es este. Prácticamente todo el primer bimestre ustedes se pasan viendo límites, ¿sí? Hay un montón de teoremas para límites y un montón de formas de resolver los límites, ¿sí? ¿Qué ven después? Les voy a resumir rapidito, no, nada más. Después de ver límites, una vez que ustedes acaban límites, empiezan con lo que sería derivadas, ¿sí? Y en las derivadas, ¿qué sucede? Sucede que ustedes ya les van a ocupar, o sea, con derivadas ya van a estar familiarizados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ocupan ustedes en mecánica. Me imagino que el profe de mecánica ya les ha de haber dado algo de derivadas, algo de integrales, las más sencillas. ¿Sí? En la clase que hubo, me parece que fue el martes. Ya, aquí en cálculo en una variable, ¿qué es lo que se hace? Se profundiza un poco más en las derivadas. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes aprenden a derivar mediante tabla. ¿Sí? Lo que se llama también como derivadas directas. Luego, ¿qué es lo que ven también? Pongámosle aquí. Derivadas directas. ¿Ya? Luego, ¿qué ven? Ven las derivadas de funciones compuestas. Derivadas de funciones compuestas. ¿Ya? Entre paréntesis, tal vez ya hayan escuchado. Regla de la cadena. ¿Ya? Verán, hasta aquí, esto y esto de aquí es más como que de agarrarle el tino. O sea, al principio se les va a hacer difícil, pero con práctica esto de aquí llegan a aprender y no tienen mayor problema. ¿Dónde suele haber problemas en la parte de derivadas? En lo que serían los usos de la derivada, ¿sí? Usos de la derivada. ¿Ya? ¿Cuáles son los usos de la derivada? Verán, esta parte de aquí ustedes tienen que aprenderse bien, se podría decir. La parte de derivadas y la parte de integrales es lo que les va a acompañar durante toda su carrera, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante la materia de cálculo. Ahora verán, en los usos de la derivada ustedes van a ver lo que sería optimización, optimización, ¿ya? También van a ver problemas de máximos y mínimos. Y también con la derivada ustedes pueden analizar funciones, ¿sí? O lo que suelen llamar el tema como tal es gráfico de funciones. ¿Sí? Eso es lo que ven ustedes en la derivada, ¿sí? No hay mayor problema ahí tampoco.
Como les digo, al principio se les hace esto de aquí difícil, pero una vez que ya aprenden es como que se les va aliviando un poquito, ¿sí? Y donde sí suele haber problemas, como les digo, es aquí en los usos de la derivada. ¿Ya? ¿Qué ven después? Después ustedes ven lo que sería la integral, ¿sí? Entonces, en la integral, en cambio, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Que igual, hay un montón de casos de integración, ¿sí? Ustedes tienen integración por fracciones parciales, tienen integración por sustitución normal, tienen integración por sustitución trigonométrica. Entonces ahí es como que igual, como son bastantes casos de integración y como es difícil identificar más o menos hasta igual agarrar de práctica qué casos de integración usar para cada función que les dan, se les llega a complicar un poco, ¿sí? Verá. Entonces, en la integral, como les digo, tiene un montón de casos de integración. Entonces, voy a poner casos de integración. ¿Ya? Y también tienen, al igual que en la derivada, usos o las aplicaciones de la integral. ¿Sí? En aplicaciones de la integral, ¿cuál puede ser? Puede ser el cálculo de áreas bajo la curva, puede ser el cálculo de volúmenes. Eso de ahí es lo que ustedes revisan en la parte de la integral, ¿sí? Ahora verán por qué es bien importante esta materia, porque esta materia de aquí es la base para ecuaciones diferenciales ordinarias, o la materia que también se le conoce como EDO, que es lo que ven ustedes en segundo semestre, ¿ya? Y esa materia, ¿por qué es importante? Esa materia es bien importante porque ustedes pueden modelar mediante ecuaciones diferenciales el comportamiento de cualquier cosa que se les ocurra, ¿sí? Porque, por ejemplo, un circuito eléctrico, ustedes cuando tienen capacitores, resistencias, inductancias, pueden modelar todo eso mediante ecuaciones diferenciales. Entonces ahí les sirve a quienes, les sirven a las personas que siguen electrónica, que siguen eléctrica, que siguen mecatrónica, ¿sí? Ahí es cuando recién empiezan a ocupar todo lo que van a ver ahorita, ¿sí? ¿Para qué otra cosa les sirve? No es que solamente a ellos les sirva, sino también les sirve, por ejemplo, a los mecánicos, cuando ustedes quieren realizar el estudio de un resorte. ¿Sí? El comportamiento de un resorte, de un amortiguador, la vibración que produce una máquina o un edificio, yéndonos un poco más allá, también se puede modelar mediante ecuaciones diferenciales. Entonces, eso es muy importantísimo, ¿sí? Tienen que tener presente que en saber resolver ecuaciones diferenciales prácticamente va a haber algunas materias que se les pueden complicar o se les pueden hacer más sencillas, ¿sí? Y para poder resolver ecuaciones diferenciales de forma sencilla y de forma correcta, ustedes tienen que saber bien toda esta parte de aquí, que sería cálculo de una variable, ¿sí? Una vez aclarado entonces lo que ustedes van a revisar en la materia de cálculo, vamos a empezar con el tema como tal. Entonces, ahora lo que vamos a revisar, como les dije, es más o menos una introducción a límites, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá abajito, límites, ¿sí? Verán, ¿qué es un límite? Para hacerlo de forma sencilla, una definición un poco simple, se podría comparar con algo que nosotros vemos diariamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el límite de velocidad que tiene una autopista, o el límite de personas que pueden subirse en un ascensor, el límite de peso que puede soportar un ascensor, ¿no es cierto? Yo puedo acercarme a ese valor que me dan. Por ejemplo, en una autopista yo puedo ir a 90 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿sí? Se supone que si es que yo estoy yendo a 90 o me estoy acercando a 90, puedo circular, ¿no es cierto? Pero si me paso de esa velocidad y alguien me ve, me capta un radar, ¿qué es lo que tengo? Tengo una multa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no debería pasarme, ¿sí? Igual en un ascensor, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes, digamos que la capacidad máxima es para 5 personas, ¿sí? Si se suben justo 5 personas, puede ser que funcione el ascensor. Si es que se llega a subir 6, ¿qué sucede? El ascensor ya no va a funcionar, ¿no es cierto? Tiene un sistema de bloqueo que ya no va a permitir que funcione de forma normal, ¿sí? Entonces, algo como esto es lo que se podría decir que viene a ser un límite, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia o cómo vamos a aplicar nosotros? Nosotros vamos a aplicar los límites al estudio de funciones, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto para el estudio de funciones. ¿Ya? Entonces, en el estudio de funciones, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros analizamos el comportamiento de las funciones, ¿sí?
¿A qué me refiero con el comportamiento? Me refiero a que si yo le doy, por ejemplo, un valor, ustedes conocen las funciones de y en función del x, ¿no es cierto? O un f de x igual a alguna expresión que esté dado para la x, ¿sí? Entonces, si yo le doy un valor a la x, obviamente obtengo un valor de y, ¿no es cierto? Y dependiendo del valor que yo le dé a la x, voy a obtener un valor diferente de y, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos analizando, ¿sí? Verán, podemos decir entonces que el límite de una función, hablando ya de funciones como tal, f de x que nosotros representamos en un punto, es el valor al que se aproxima, al que se aproxima la función, bueno, ya, cuando la variable tiende a un punto. Por lo general, el punto, ¿cómo se le representa? Se le representa con un x sub 0, ¿sí? Ahí estamos diciendo que tenemos un punto inicial, ¿ya? Gráficamente, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Verá, si yo dibujo aquí una recta, bueno, un plano cartesiano, digamos, ya de coordenadas x, y, y por aquí dibujo una función cualquiera, y pongámosle una función algo así. ¿Ya? Digamos que esto de aquí está representado por una función, ¿sí? Puede ser cualquier función de x, simplemente voy a poner que tengo una f de x aquí, ¿sí? Y aquí voy a dar números. Puedo decir que aquí tengo el punto uno, por aquí el punto 2, por aquí el punto 3, ¿sí? Lo mismo acá. Punto uno, punto 2, punto 3, ¿sí? ¿Qué sucede en estos casos? Sucede que si es que yo quiero analizar el límite de esta función, cuando la x tiende a un punto, verán, ¿cuál es el punto que yo voy a estudiar? Puedo elegir cualquier punto que esté dentro de los números reales, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puedo decir el punto 2, ¿ya? Entonces, cuando la x tiende al punto 2 de esta función f de x, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Si es que ustedes ven el gráfico, cuando yo tomo un valor de x de 2, ¿qué valor voy a obtener de y? Más o menos, si es que le subo, sería algo así, ¿no es cierto? ¿Qué valor estoy obteniendo? Prácticamente el 3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Estoy cumpliendo con la definición que les dije? Sí, ¿no es cierto? El límite de una función en un punto es el valor al que se aproxima la función. Entonces, la función de aquí, ¿a qué valor de y se está aproximando? Se está aproximando al 3. ¿Cuándo? Cuando la x se está aproximando al 2. ¿Sí? Entonces, ahí se podría decir que está dado un límite, ¿ya? Esto de aquí es un ejemplo sencillo, ¿sí? ¿Por qué es sencillo? Porque esta función de aquí yo la estoy haciendo continua en todo su dominio, ¿no es cierto? En todo su dominio es continua esta función, ¿sí? Ustedes se acordarán qué son las funciones continuas, qué son las funciones discontinuas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto de aquí es una función continua, pero si yo dibujo algo como esto, digamos que desde aquí hasta acá y luego desde aquí hasta acá, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la función tiene aquí como un hueco, ¿no es cierto? Entonces, este hueco que tiene aquí, esta función que está dada a trozos, ya me está diciendo que esta función es discontinua, ¿sí? Ya no es solamente una gráfica, ¿sí? Ahora, también pueden tener ustedes funciones a trozos que sí sean continuas. Por ejemplo, pueden tener algo como esto, ¿sí? Aquí igual tienen una función, una recta y luego tienen algo parecido a una parábola. ¿Esto de aquí me representa una función continua? Sí. ¿Cómo sé que esto de aquí es una función continua? Aquí es donde utilizan los límites, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes toman un límite, es decir, si me estoy acercando a este punto 2, digamos, ¿ya? Si me acerco a este punto 2 por la izquierda, ¿con qué gráfica voy a estar trabajando? Con la función de la recta, ¿no es cierto? ¿Y a qué valor me estoy aproximando? Digamos que aquí me aproximo a un punto B, puede ser. ¿Ya? Entonces, si yo me acerco hacia el 2 por la izquierda, trabajo con la recta y a dónde me estoy acercando o a dónde está tendiendo mi valor de y, hacia el punto B, ¿sí? Si yo me acerco a este mismo 2 pero ahora por la derecha, ¿qué sucede? Que estoy trabajando ahora con la gráfica que parece de una parábola cortada, ¿no es cierto?
¿Y hacia qué valor me estoy acercando? Me estoy acercando también hacia el b. Entonces, cuando eso sucede en límites, yo puedo decir que esta función ha sido una función continua, ¿sí? Entonces, ahí está la demostración de lo que ustedes les decían tal vez en algún momento para función continua, ¿no es cierto? Una función que no tiene huequitos, que está definida para todo su dominio, ¿sí? Verán, entonces, ¿cuándo es útil lo que les acabo de mencionar? Cuando, por ejemplo, en lugar de yo tener una gráfica tal y como está ahí, tengo una gráfica así. ¿Ya? ¿Qué más representa este círculo que acabo de poner aquí? Que la función justo en este punto deja de ser continua, ¿sí? ¿Por qué deja de ser continua? Porque tal vez esta función f de x tiene, yo qué sé, tiene o está representada por algo así. F de x igual a un ax más un b. Todo esto de aquí dividido para un x menos 2. ¿Ya? Ustedes saben, o mejor dicho, ¿ustedes qué creen que me pueden decir de esta función que yo les acabo de escribir? ¿Esta es una función? Sí, ¿ya? Pero, ¿qué particularidad tiene esta función? Que no va a estar definida para todos los números reales, ¿no es cierto? ¿Para qué número no va a estar definida esta función? Para cuando la x valga 2, ¿sí? Entonces, aquí yo no puedo hacer el mismo estudio que tenía por ejemplo, o qué haría si es que esta función simplemente digo que es esto. El límite para cuando la x tiende a al punto 2 del siguiente valor. Para que me dé 3 podemos ponerle así. Un 2x más 1. Sí, no, de hecho un x más 1 nada más. ¿Ya? Si yo tengo este límite de aquí, ¿qué es lo que se suele hacer cuando yo tengo un límite sencillo como este? Simplemente cojo y reemplazo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a reemplazar? El valor al que está atendiendo la x en la función, ¿sí? Entonces aquí es como si tuviera un 2 más un 1. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 3, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta función, puedo hacer esto, ¿no es cierto? Pero si a mí me dan en cambio esta otra función de acá, yo no puedo coger y simplemente reemplazar la x, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo agarro y reemplazo, digo aquí tengo una x más un b, reemplazo la x, bueno, reemplazo el 2 en la x, ¿qué me queda en el denominador? Me queda un 2 menos 2. ¿Y eso cuánto se va a hacer? Se me va a hacer algo como esto, un ax más un b dividido todo esto para cero, ¿sí? Y ustedes saben que la división para cero, al menos cuando estamos trabajando con números reales, no existe, nunca va a existir. ¿Sí? No está definida esta parte. Pero cuando ustedes trabajan con límites, ustedes sí pueden resolver este tipo de funciones o analizar el comportamiento de este tipo de funciones, que de hecho es lo que se hace, ¿sí? A eso se le denomina como levantar indeterminaciones, ¿sí? Entonces, para eso me sirven los límites. ¿Ya? Está claro, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, mire, por ejemplo, ya haciendo un ejemplo un poco más práctico, yo puedo tener algo como esto. Puedo tener el límite para cuando la x tiende al punto 2, pongámosle, ¿ya? De la siguiente expresión. Ya no voy a poner solo una f de x ahí, voy a poner toda una función como tal, ¿sí? Pongámosle un x al cuadrado menos 4 dividido para un x menos 2. ¿A qué es igual esto? ¿O cómo resuelvo esto? Si es que se fijan aquí, otra vez, ustedes no pueden coger y reemplazar el 2 aquí, ¿no es cierto? Porque bueno, cojamos y reemplacemos a ver qué es lo que me queda, ¿sí? Sería un 2 elevado a un cuadrado menos un 4 dividido para un 2 menos un 2. ¿Sí? Ahí está simplemente reemplazado el valor al que está tendiendo la x, ¿sí? A la final, ¿qué me da esto? 2 al cuadrado, 4, ¿no es cierto? Menos 4, esto se me hace cero, ¿ya? Este cero que acaba de salirme aquí no me importa, porque en el numerador está permitido que me dé un cero, ¿no es cierto? Yo puedo tener, por ejemplo, un cero dividido para 10. ¿Esto existe? Sí, sí existe esta operación. ¿Cuánto me da como respuesta? El cero, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en lo que me acaba de quedar en el denominador. 2 menos 2, ¿cuánto es? Es cero también. ¿Sí? Y el momento en que yo tengo una división para cero, se me complicó la cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar una forma para levantar la indeterminación. Indeterminación. ¿Ya? Ahí está. Entonces, yo de alguna manera tengo que levantar esta indeterminación. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Aquí es donde entran sus super conocimientos de fundamentos de matemáticas, porque ahí aprendieron ustedes a factorar, ¿no es cierto?
Entonces, importante para la materia de cálculo. Si es que alguien tuvo problemas en la parte de factoreo, en la parte de... Me parece que sí les dan cambio de variable también en fundamentos de matemáticas, ¿sí? Ahí tienen que revisarle un poquito, ¿sí? Igual para determinar dominios, de puntos de corte, todo eso de ahí les sirve aquí porque ustedes van a trabajar aquí con bastantes funciones, ¿sí? Entonces, verán, para levantar la indeterminación nosotros tenemos algunos casos, ¿sí? El primer caso, el más sencillo de todos, es cuando puedo factorar los términos, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero con factorar? A que de alguna manera en el numerador a mí me aparezca este término x menos 2. ¿Para qué? Para poder simplificar, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que puedo, qué es lo que tengo aquí? Tengo una diferencia de cuadrados. Entonces, yo puedo simplemente coger y decir que entonces voy a tener el límite para cuando la x tiende al 2 de el x más 2 multiplicado por el x menos 2 dividido para el x menos 2. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué sucede con esto? Esto y esto de aquí yo puedo simplificar, ¿sí? Y al simplificar, entonces, este límite que yo tenía originalmente se me hace un poco más sencillo, ¿no es cierto? Porque aquí lo que voy a llegar a tener es un límite para cuando la x tiende al 2 de el x más el 2. Y este límite de aquí sí podemos resolver, ¿no es cierto? De hecho, acá arriba les dije cómo resolver esos límites, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente reemplazar el valor de la x como un 2, ¿sí? Entonces aquí va a quedarme un 2 más un 2 que ha sido igual entonces a 4, ¿sí? Verá, si es que yo pongo esto, entonces un f de 4, un f de 2, que es igual al x al cuadrado menos 4 dividido para el x menos 2, y digo que esto es igual a 4. Ya, por si acaso, esto de aquí estaría erróneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una división para cero, es decir, aquí yo no he hecho nada todavía con esta función, ¿sí? Entonces aquí, si es que yo llego a poner esto, si es que ustedes llegan a poner esto en algún deber, en alguna prueba o algo, esto estaría incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta función que yo les puse no está definida para cuando la x vale 2, ¿ya? Ahora, ¿cuándo estaría correcto escribir esto de aquí? Un x al cuadrado menos 4 dividido para un x menos 2 igual a 4. ¿Cuándo estaría correcto esto? Cuando yo le ingreso aquí un límite. Un límite para cuando la x tiende a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estoy diciendo que me estoy acercando a que esta x valga 2, mas no estoy diciendo que esta x vale justo 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este límite? Quiere decir que cuando yo, por ejemplo, si es que dibujo una partecita de este gráfico acá abajo, vamos a graficarla así, rapidito. Veamos entonces. Si es que le hago un gráfico rapidito, me parece que el gráfico sería algo como esto. ¿Sí? Verá, si es que yo, tomémosle solamente esta partecita de aquí, ¿ya? Digamos que el gráfico viene así. Justo en esta partecita donde yo le estoy estudiando la función, viene algo como esto. ¿Sí? Puede ser que venga por acá, puede ser que tenga un montón de curvas. A mí me interesa ahorita este punto de aquí donde lo estoy estudiando la función. ¿Sí? Este punto de aquí en la X, ¿cuánto va a valer? Va a ser 2. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el problema? Que aquí yo tengo un hueco, ¿sí? Porque esta función no está definida en este punto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo mediante este límite que tengo aquí? Estoy diciendo que si es que yo tomo un valor que esté, por ejemplo, por acá, ¿ya? Si yo tomo este valor de aquí, digamos que es 1.5 en esta expresión, voy a llegar a tener un valor de y, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser ese valor de y? Si es que yo tomo, por ejemplo, el 1.5, el valor de y que yo obtengo va a ser un cercano al 4, ¿sí? Porque el 4 a la final es el que me dio el límite, ¿no es cierto? Es decir, si es que la función fuera continua, justo en este punto 2, el punto de correspondencia, ¿cuál va a ser en las 10? El 4, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, yo qué sé, por aquí puede quedarme 3 punto algo. ¿Sí? Si es que yo me voy acercando mucho más para acá, ya digamos que aquí tengo, yo qué sé, un 1.9, ya que aquí no le puedo hacer tan pegado acá porque si no, no se va a ver muy bien. Ya digamos que por aquí está el 1.9. ¿Qué sucede con el 1.9? Igual, tiene un punto de correspondencia a las 10, ¿no es cierto? Más o menos, déjame ver cuánto sale en el cálculo, repito.
que me da 3.9. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un 3.9. ¿Sí? Si es que se dan cuenta del 1.5 ya fue subiendo. O sea, aquí debería quedarme más o menos 3.5 me parece. Podría ser. Puede ser que me dé el 3.5 como no. Ya. Digamos entonces que ya me acerqué. Sí, desde el 1.5 ya me acerqué al 2. ¿Ya? ¿En cuánto me acerqué? Me acerqué hasta el 1.9. ¿Qué es el 2? No, no es cierto, pero sí es un valor cercano al 2. ¿Qué sucede si yo me pego todavía más? Digamos que justo en este punto que está puesto aquí, yo tengo el 1.999. ¿Ya? Que prácticamente se podría decir que es un 2, ¿no es cierto? Si es que la aproximo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que igual voy a obtener un valor de y. ¿Cuál va a ser este valor de y? También va a ser el 3.999. ¿Sí? Eso para cuando me acerqué por dónde. Me acerqué a este punto por el lado izquierdo. ¿Sí? Desde aquí me fui acercando hasta el 2. ¿Sí? Lo mismo va a suceder si es que yo me acerco a este punto, pero ahora por el lado derecho. ¿Sí? Si es que yo me voy acercando a este punto por el lado derecho, digamos que yo aquí tomo un valor, ¿no es cierto? Y digamos que este valor está cercano a este 2. ¿Qué sucede? ¿Obtengo un valor de y? Sí, ¿no es cierto? Si es que yo me acerco un poco más, digamos que ahora estoy tomando este punto de por acá. ¿Obtengo un valor de y? Sí. ¿Y el nuevo valor de y que obtuve está más cercano al 4? Sí. Si es que me acerco, entonces igual, ya prácticamente que topándole el 2. ¿Qué sucede? Obtengo un valor de y, ¿sí? Y si se dan cuenta, este valor de y que acabo de obtener al final también es un valor que se está acercando full a este 4, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo puedo decir que este límite, es decir, hacerle tender a la x hacia el punto 2, a la final me da como resultado un 4, ¿sí? Esto para un ejemplo sencillo, ¿ya? Así es como funciona un límite, así es como sería la forma gráfica de un límite, ¿sí? Si es que ustedes quieren profundizar un poquito más en esto, en la parte de límites, el primer deber que a ustedes les van a mandar va a estar relacionado con lo siguiente que les voy a poner, que es esto. Para todo epsilon mayor que cero, va a existir un delta mayor que cero para todas mis x elementos de los números reales. Sí, se cumple lo siguiente. El cero es menor que el valor absoluto de el x menos el c, y esto es menor que el delta, ¿sí? Entonces, llego a tener que el valor absoluto de mi función f de x menos un L, ya les voy a explicar qué es este L, va a ser menor que el epsilon, ¿sí? Entonces, esta de aquí que les acabo de escribir, ¿qué viene a ser? Esto viene a ser la definición formal del límite. ¿Sí? Esto es la definición formal del límite. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Van a trabajar con esta definición formal? Sí. ¿Para qué? Para su primer deber. Porque por lo general en las pruebas he visto que muy poquitas veces les llegan a tomar esto. Si no quiere decir que no les tomen, o sea, eso ya depende del profesor, ¿no? Pero más se ocupan en su primer deber. En el primer deber, como están viendo, o su primera clase va a ser del límite, esto es lo que van a ocupar. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir todo esto que yo les acabo de escribir aquí? Quiere decir lo siguiente, ¿ya? Que cuando yo escribo un límite, el límite está representado por lo siguiente. El límite cuando la x tiende a un punto. ¿Cuál va a ser el punto? El punto C, que está puesto aquí, ¿no es cierto? Entonces, este es el punto hacia donde está tendiendo mi función, ¿ya? Este f de x, como les puse en un principio, está aquí, ¿sí? ¿Cuál es lo que me falta definir? Este L es lo que me falta definir, ¿sí? Este L que yo tengo aquí viene a ser ¿qué cosa? La respuesta de este límite, ¿sí? Ahí está. Entonces, cuando a ustedes les manden estos deberes, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente van a aplicar esta definición con los datos que ustedes están viendo, ¿sí? Ahora verán, ¿qué viene a ser este epsilon y este delta que ustedes tienen aquí? Vienen a ser partecitas de eh, este gráfico que les hice aquí, ¿sí? Entonces verán, este punto 2 que yo le puse aquí, tranquilamente puedo decir que este punto 2 viene a ser ¿qué? Viene a ser el C, ¿sí? ¿Qué viene a ser el delta? El delta viene a ser la distancia que yo tomé. Entonces, digamos que aquí es como que le amplifico la partecita del eje de las X, ¿sí? Ya, aquí está el eje de las X. Bueno, como aquí está el eje de las X, yo aquí le pongo el punto C.
¿Ya? ¿Qué hice para poder decir que la función tendía al punto 4? Me acerqué, ¿no es cierto?, a este punto C. ¿Por dónde? Me acerqué por la izquierda primero y luego me acerqué también por la derecha, ¿sí? Entonces es como decir que yo tomo una distancia de este punto hacia la izquierda y una distancia de este punto hacia la derecha, ¿no es cierto? Esa distancia que nosotros tomamos aquí viene a ser el delta, ¿sí? Entonces ya saben ahora qué ha sido el C, qué ha sido el L y también ya sabemos qué es el delta, ¿ya? ¿Qué viene a ser el épsilon en cambio? El épsilon viene a ser, si es que yo me amplifico esta partecita de aquí, digamos que la amplifico de esta manera, ¿sí? Voy a subir esto un poquito más por acá y hacer un poquito más largo. ¿Ya? Ahí está. Está amplificado igual esto, ¿sí? Entonces verán. Este 4, ¿qué viene a ser en el límite que yo les acabo de poner? Viene a ser el L, ¿no es cierto? Eso me representa el 4 que acabamos de obtener. Si es que se fijan, aquí está escrito el límite, ¿no es cierto? El límite cuando el x tiende al c, que en este caso es el 2 de esta función f de x que viene representada por el x al cuadrado menos 4 sobre el x menos 2 es igual a un L, que en este caso el L es 4, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos relacionando esta definición formal con el gráfico y con lo que estoy teniendo acá abajo, ¿sí? ¿Qué es el épsilon? Si es que se fijan igual, cuando yo eh, puse este punto de aquí y puse este punto de acá, yo obtuve puntos correspondientes en el eje de las 10, ¿no es cierto? Es decir, obtuve un punto puede ser por aquí y también obtuve un punto puede ser por acá, ¿sí? Entonces, esta distancia que existe desde este punto hasta este L viene a ser el épsilon y desde este L hasta este otro punto también viene a ser un épsilon, ¿ya? Ahí estaría amplificado lo que tengo aquí y lo que tengo acá, en el eje de las 10 y en el eje de las X. Y esto de aquí está relacionado, como les digo, con esta definición formal de límite, ¿sí? Simplemente voy a hacer un ejercicio nomás de esto, ¿ya? Hagamos un ejercicio cortito para que vean cómo serían los ejercicios de esta definición formal y luego vamos a realizar más ejercicios de indeterminaciones, ¿sí? Que ahí es donde más se les complica la parte de límites y donde tienen problemas, ¿sí? Veamos. Digamos entonces que yo tengo la siguiente función. Un límite para cuando la x tiende al punto 3 de la función 4x menos 5 y digamos que esto me da ¿cuánto? 12 menos 5 7. ¿Ya? Ahí está. Entonces, digamos que tengo este ejercicio de aquí y a mí me dicen que demuestre mediante la definición formal si es que este límite es verdadero o es falso o si es que este límite se está cumpliendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Reemplazo los datos que me están dando con la definición formal, ¿sí? Les comparo. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a decir que para todo épsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero. Para todas mis x elementos de los números reales, sí, se me cumple lo siguiente. El cero es menor que el valor absoluto de el x menos el c. ¿Cuál es el c en el ejemplo que les puse? El c viene a ser 3, ¿no es cierto? Este es el ejemplo que estamos trabajando ahorita. Entonces, ¿ese cuál viene a ser? Viene a ser 3. ¿Ya? Cierro el valor absoluto, digo que esto de aquí tiene que ser menor que el delta, ¿sí? Y si es que esto se cumple, entonces voy a tener lo siguiente, que el valor absoluto del f de x, ¿cuál es mi f de x? Lo que está aquí dentro del paréntesis, que sería el 4x menos 5, ¿ya? Menos, ¿qué cosa? Menos el L. ¿Cuál es el L aquí? El L es 7. ¿Ya? Tiene que ser qué cosa menor que el épsilon. Cierro paréntesis, aquí está escrita la definición formal con este límite que tengo aquí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que demostrar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Tengo en pocas palabras que encontrar un delta que cumpla con la implicación de la definición. ¿Cuál es la implicación que tengo en la definición? Este entonces que tengo aquí, que ustedes saben que puedo representarle así, ¿no es cierto? Con una flechita. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, ¿cuál va a ser mi punto de partida? Mi punto de partida va a ser lo siguiente. Es como si yo aquí tuviera los siguientes elementos, verán. Desde aquí hasta acá, yo puedo decir que tengo mi hipótesis, ¿sí? Y desde aquí hasta acá, yo puedo decir que tengo mi tesis.
¿sí? Ustedes se acordarán qué es la hipótesis y qué es la tesis que veían en geometría, me parece, y en fundamentos de matemáticas también veían, ¿no es cierto? La hipótesis, ¿qué es cuando yo tengo un problema? Es mi punto de partida, ¿no es cierto? Es donde yo tengo los datos. ¿Y qué es la tesis? La tesis es lo que yo quiero demostrar o mi punto de llegada, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi punto de partida? Lo que está en naranja, ¿sí? Voy a tomar entonces este punto de partida de aquí. Eh, Voy a decir lo siguiente, verá. Ustedes, a partir de esta tesis, pueden llegar a obtener la hipótesis. ¿Sí? Aquí es como que, verán, esta es la hipótesis y esta es la tesis, ¿no es cierto? Como les dije, punto de partida, punto de llegada. Ahora ustedes pueden ir de algo que conocen hacia atrás, sí, ¿no es cierto? Y de hecho eso es lo más fácil o lo más sencillo que ustedes pueden hacer aquí. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tomar esto de aquí como un inicio, ¿sí? Y a la final de esta expresión tengo que llegar a obtener una igualdad con esta expresión de acá. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Lo hago de la siguiente manera. Pongo aquí el valor absoluto de el 4x menos 5 menos 7, cierro el valor absoluto. Esto de aquí va a tener, primerito que ser menor que el epsilon, pero eso ya le ponemos al final, ¿sí? ¿A qué es igual esto? Si es que yo desarrollo lo que tengo dentro del valor absoluto, llego a tener el siguiente valor absoluto, que sería 4x, ese no se opera con nada porque no tengo términos semejantes, y esto de acá sí, menos 5 menos 7, esto me da menos 12. ¿Ya? Cierro el valor absoluto. Entonces aquí tengo que este valor absoluto del 4x menos 5 menos 7 ha sido equivalente o ha sido igual a qué cosa? Al 4x menos 12. ¿Sí? ¿Qué hago con esto? Lo opero. ¿Para qué voy a operar? Para que ahora esta expresión de aquí se llegue a aparecer con la hipótesis que tengo acá. ¿Sí? Y luego si hago una comparación para ir desde aquí hacia acá. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. A ver. Entonces, esto de aquí, ¿cómo puedo hacer que se parezca acá? Sacando un factor común, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el factor común que saco? El 4. ¿Ya? Saco el 4, abro un paréntesis y digo que tengo entonces el x menos. El factor común de aquí sería el 3. ¿Ya? Ahí estamos. 4 por x, 4x. 4 por menos 3, menos 12. ¿Sí? Entonces, prácticamente es lo mismo ahorita, solamente le saqué un factor común. ¿Sí? Por propiedades del valor absoluto, que eso también deben saberse, ¿qué es lo que llego a obtener aquí? Llego a obtener el valor absoluto de 4 multiplicado por el valor absoluto de el x menos 3. ¿Sí? Y este valor absoluto de 4, ¿cuánto me da? Esto siempre es 4. ¿Sí? Entonces tengo el 4 multiplicado por el x menos 3. ¿Sí? Y si se dan cuenta, este x menos 3 es de hecho lo que tengo en la hipótesis. Entonces esto de aquí ya me viene a representar prácticamente un punto de inicio para mí. ¿Sí? Esto a la vez, ¿qué era? Esto era menor que el epsilon, ¿no es cierto? Así es como estaba puesto acá. ¿Sí? Entonces, esta nueva expresión que yo tengo sigue siendo menor que el epsilon, porque es lo mismo que yo tengo acá, que es de donde partí. ¿Sí? ¿Qué es lo que digo? Una vez que yo llego a esto, es decir, que yo llego a obtener a partir de esta expresión de aquí algo relacionado con la hipótesis, entonces yo digo lo siguiente, digo que por hipótesis yo sé que el valor absoluto que del x menos 3 ha sido menor que el delta, ¿sí? Entonces, por propiedades de los números reales, yo puedo hacer lo siguiente, multiplico a los dos lados por 4. ¿Sí? Y sería el 4 multiplicado por el valor absoluto del x menos 3 ha sido menor que 4 veces el delta, ¿sí? A esto de aquí le multipliqué por 4, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a tener la expresión que encontramos nosotros aquí en esta tesis, ¿no es cierto? Ahora, ¿el uno es igual a sí mismo? Sí, ¿no es cierto? El uno es igual al uno. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo hacer algo parecido a esa comparación que les acabo de decir, ¿sí? ¿Cuál sería esa comparación que les acabo de decir? Lo que tengo a la derecha de las dos expresiones que trabajamos un poquito, ¿sí? Puedo decir entonces que el 4 veces el delta ha sido igual a el epsilon, ¿sí? ¿Cuál era mi condición para resolver el ejercicio? Encontrar un delta que cumpla con la implicación de esta definición. Y eso es lo que acabamos de encontrar aquí. Porque si yo despejo este delta, entonces este delta va a ser igual a el epsilon dividido para 4. ¿Ya? Y este es el delta que nosotros estábamos buscando. Prácticamente aquí ya está resuelto la definición formal de este límite. Así es como se trabajan todas las definiciones que ustedes les piden. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede cambiar? Lo que puede cambiar acá es, por ejemplo, el tipo de límite que les den.
¿Sí? ¿A qué me refiero con el tipo de límite? Que pueden tener esto, el límite para cuando la x tiende al infinito de una función f de x, que les da como respuesta un L. ¿Sí? ¿Qué otra cosa pueden tener? Pueden tener el límite cuando la x tiende a un punto C de una función f de x y como respuesta de esto me da un infinito, etcétera, etcétera, porque si hay algunos otros casos más. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a cambiarles. Obviamente, cuando ustedes trabajen con estos otros dos tipos de límites, esta definición formal también varía un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya no tienen este mismo tipo de gráfico que teníamos acá. Y eso, cuando lo revisan, eso lo vamos a revisar un poquito mejor en el curso de vacaciones, ¿sí? En el vacacional, ¿sí? Entonces, ya saben, ahí pueden inscribirse para hacer más ejercicios de estos, ¿sí? Ya verán. Una vez que llegamos a este punto, lo que tengo que hacer es simplemente acomodar. ¿Acomodar qué cosa? Acomodar esta tesis y esta hipótesis. ¿Sí? Como ya llegué a que el delta es igual al epsilon dividido para 4, entonces yo puedo decir lo siguiente, que para todo epsilon mayor que cero va a existir un delta igual ¿a cuánto? A un epsilon dividido para 4, ¿ya? Que es mayor que cero. A la final estamos poniendo lo mismo de acá, solamente que poniendo la igualdad, ¿sí? Este delta aquí ha sido igual a un epsilon dividido para 4. ¿Por qué? Porque la finalidad era encontrar este delta, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Para cuándo? Para todos mis x elementos de los números reales. ¿Sí? Entonces yo puedo cumplir o puedo decir lo siguiente, que ahora mi punto de partida, sí, ya le tomo la hipótesis. Como les dije, esto es mi hipótesis. Entonces aquí yo puedo tomar esto, que el cero es menor que el valor absoluto de el x menos el 3, ¿ya? Y esto va a ser menor que el delta, ¿sí? Esto es lo que tenía en la hipótesis, ¿ya? Pero este delta que era igual, este delta es igual a el epsilon dividido para 4, ¿ya? Entonces, de aquí yo puedo trabajarle de la siguiente manera a este ejercicio. Puedo tomar únicamente esta partecita de aquí, ¿sí? Porque al final yo sé que esto, todo esto de aquí es una verdad, ¿no es cierto? Pero si yo tomo esta partecita, esto sigue siendo una verdad, ¿sí? Porque es como si yo tuviera un 1 que es menor que el 2 que es menor que el 3, ¿sí? Esto es una verdad, ¿ya? Pero si yo tomo solamente esta parte, esto también es una verdad, ¿sí? El 2 es menor que el 3, sí, ¿no es cierto? Entonces no estoy mintiendo en ningún lado ni me estoy inventando nada. ¿Ya? Al tomar solamente esta partecita, yo digo que tengo el valor absoluto del x menos 3 que ha sido menor que el delta, que ha sido igual a el epsilon dividido para 4. ¿Ya? Y de aquí despejo, se podría decir, en lugar de poner esta igualdad, simplemente pongo ya a lo que es igual este delta, es decir, pongo el valor absoluto del x menos 3 ha sido menor que el epsilon dividido para 4. ¿Ya? Y de aquí, ¿qué pasa si a este 4 le paso a multiplicar? El 4 multiplicado por el x menos 3 ha sido menor que el epsilon, ¿sí? Entonces, miren, aquí fue mi punto de partida. ¿De dónde partí? De esta hipótesis. De hecho, aquí estoy poniendo por la hipótesis. ¿Y hacia dónde llegué? Llegué hacia mi tesis, ¿no es cierto? Que en la final ustedes saben que este 4 multiplicado por el x menos 3 ¿a qué era igual? A este valor absoluto del 4 menos 5 menos 7. Y esto es menor que el epsilon. Entonces acabo de llegar a esta partecita de aquí, ¿sí? Y finalmente, ¿qué es lo que hago ahora? Hago lo siguiente. Digo que para todo epsilon mayor que cero, va a existir un delta mayor que cero, ¿ya? Para todos mis x elementos de los números reales, sí, el cero es menor que el valor absoluto de el x menos 3 y esto es menor a su vez que el delta, entonces puedo decir que el valor absoluto de el 4x menos 5 todo esto menos 7 ha sido menor que el epsilon. Al escribir toda esta definición, ¿qué es lo que sucede? Sucede que esto ha sido verdadero. ¿Por qué? Porque ya le demostré aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces, al poner que esto es verdadero, ¿qué sucede? Que queda demostrado que el número 7 es el límite de mi función f de x cuando la x
tiende a 3. ¿Ya? Y ahí está completo el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Como les digo, este es un casito general, ¿sí? Esto de aquí, más a profundidad, lo revisaremos en el vacacional con más ejercicios para que quede más claro. ¿Por qué digo que quede más claro? Porque aquí me quedó esta igualdad de aquí, que es sencilla de resolver, ¿no es cierto? Sencilla de despejar. Hay veces donde, por ejemplo, aquí en este valor absoluto me llega a quedar algo como esto. Un 4 multiplicado por el valor absoluto del x menos 3, pero esto también acompañado por otro valor absoluto, puede ser un x menos 2. Y este x menos 2 ya no me aparece en la hipótesis, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con este valor de acá? Ahí tomamos otro proceso que se llama acotación, ¿sí? Es algo parecido a lo que hicimos aquí, pero como les digo, por cuestiones de tiempo, ya no lo avanzamos a revisar ahorita. ¿Sí? Verán, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a resolver otro ejercicio, ¿ya? Se podría decir que algo así, su primer deber. Su segundo deber, ¿cómo va a ser? Va a ser ya algo relacionado con las propiedades de límites. Por ejemplo, ustedes pueden llegar a tener algo como esto. El límite para cuando la x tienda a el 64 de la siguiente expresión. La raíz cúbica del x menos 8 dividido todo esto de aquí para la raíz cuadrada, podemos ponerle así, no, la raíz cúbica de el x menos 4. ¿Ya? Ahí está. Este de aquí, si ustedes se fijan, ya es una expresión un poco más complicada que las otras que revisamos, ¿no es cierto? La expresión que revisamos aquí para la definición formal, muy sencilla. La expresión que ocupamos acá con sacar o con desarrollar esta diferencia de cuadrados, pudimos encontrar cuál es el valor hacia el que tiende. ¿Sí? Ahora lo de aquí, ya me aparecen raíces, es decir, ya se me hace un poco más complicado esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer paso que ustedes van a desarrollar? Ustedes van a desarrollar este límite para ver qué es lo que les da sin operar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que establecer qué tipo de indeterminación tienen, porque también hay muchísimos tipos de indeterminación. El más común, ¿cuál es? El 0 sobre 0. ¿Ya? El siguiente que pueden toparse es el 1 elevado al infinito. ¿Sí? El siguiente que pueden toparse es un infinito menos un infinito. ¿Sí? Estos de aquí se llaman indeterminaciones. Cada una tiene su truquito para poder levantarte. ¿Sí? Cuando ustedes resuelven un ejercicio con este tipo de indeterminaciones, se le denomina levantar la indeterminación. ¿Sí? Entonces, para demostrar qué tipo de indeterminación tienen, ustedes siempre reemplazan el valor que les dan aquí en la expresión, todavía sin trabajar. ¿Sí? Aquí entonces es como si tuvieran eh, 8 menos 8, esto se me hace 0. Aquí sería, ¿cuánto? 4 menos 4, esto de aquí, también se me hace 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo una división 0 para 0. Y a esta división 0 para 0 es a lo que yo le conozco como una indeterminación. Indeterminación. ¿Ya? ¿Cuál es mi indeterminación? Mi indeterminación, o lo primero que hago yo es asociar qué es lo que me está produciendo este cero en el denominador. ¿Sí? Si es que ustedes se fijan, este cero en el denominador viene de tener un 4 menos 4, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera yo tengo que llegar a factorar este 4 menos 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago en estos casos? Lo que hago en estos casos es lo siguiente. Eh, Trabajar con algo que se denomina como el conjugado. ¿Sí? Aquí vamos a usar el conjugado. Conjugado. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Qué es el conjugado? El conjugado es lo siguiente. Cuando yo tengo esta expresión de aquí, voy a copiarla aquí abajito, multiplico esta expresión. ¿Por qué cosa? Primerito, verán, la cosa de cuando yo resuelvo límites es no alterarle al límite. ¿Sí? Por no alterarle al límite me refiero a no cambiar esta función de aquí. ¿Sí? Obviamente me toca cambiar para poder levantar esta indeterminación, pero en principio yo no tendría por qué cambiar. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo logro esto de cambiar pero a la vez no cambiar? ¿Sí? Multiplicando, por ejemplo, por uno. ¿Sí? Si yo esta expresión le multiplico por un uno, ¿sigo teniendo lo mismo? Sí, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si yo les digo que este uno de aquí va a estar representado por una expresión algo así? Un x dividido para el x. El x dividido para el x sigue siendo un uno. Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, más o menos este es el principio que vamos a ocupar aquí. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces, aquí yo puedo hacer lo siguiente. Aquí es donde entra el conjugado, ¿sí? ¿El conjugado de qué vamos a sacar? Vamos a sacar el conjugado de el numerador, ¿sí? Es decir, aquí yo voy a tener esto. La raíz de el x más el 8 dividido para la raíz de el x más el 8. Y esta expresión, raíz del x más el 8 dividido para raíz de x más el 8, ustedes saben que da ¿cuánto? Da uno, ¿no es cierto? Entonces estoy multiplicando esta función que yo tenía por un 1, es decir, no le estoy cambiando para nada, ¿ya? ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es lo siguiente, realizar esta multiplicación, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar y me quedaría el límite para cuando la x tiende al 64 de la siguiente expresión. Sería raíz de x por raíz de x, esto me da un raíz de x elevado al cuadrado, que al final me queda solo x, ¿no es cierto? Menos y más, aquí me quedaría menos 64. Ya, ahí está desarrollada esta multiplicación de este paréntesis con este paréntesis de acá. ¿Ya? Veamos ahora. Todo esto de aquí va a estar dividido para esta raíz cúbica del x menos el 4. ¿Ya? Y a su vez esta raíz cúbica del x menos el 4 va a estar multiplicada por esta raíz del x más el 8. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Sí? Y a partir de aquí, aquí tengo que ver qué es lo que sucede o cómo puedo factorar lo que sigue. ¿Sí? Verán, si es que yo me fijo un poquito en esta expresión, ¿cuál es la que me da problema aquí de las dos que me quedaron en el denominador? De las que me quedaron en el denominador, la expresión que me va a dar problema es esta de aquí, ¿no es cierto? Porque esta expresión es la que se me hace cero cuando el de x vale 64, ¿sí? El de acá no me importa, ¿sí? A la final aquí sería un 8 más un 8 que me da 16 y eso de ahí es algo que yo puedo operar, que puedo trabajar tranquilamente. El problema está acá, entonces, ¿sí? ¿Cómo trabajo con esa expresión? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí el límite para cuando la x tiende al 64 de lo siguiente. Voy a esto a trabajarle un poquito, ¿sí? Mira, trabajándole un poquito, ¿cómo me llegaría a quedar? A ver, déjenme ver. Es que yo le trabajo sería esto, un x menos un 64, todo esto de aquí, dividido para la siguiente expresión. Un segundito. No, ya, no pasa nada. Ya, mira, me da la siguiente expresión. Entonces, mm, esto con esto, a la final, si es que les multiplico, me va a quedar esto. El x, bueno, la raíz cúbica del x multiplicado por la raíz de x. ¿Ya? Esto más 8 veces la raíz cúbica del x. ¿Ya? Esto menos 4 veces la raíz del x. Y esto de aquí sería menos 4 por 8, 32. ¿Ya? Ahí estamos. El que yo le multiplico así, entonces me queda esta expresión, ¿no es cierto? Y de esa expresión de ahí tengo que ver si es que me sirve o si es que no me sirve o si tengo que irme por otro lado para poder resolver este ejercicio. ¿Sí? Me parece que lo más apropiado sería fijarme si es que puedo sacar algún factor que me dé este x menos el 64. Y en este caso me parece que no voy a tener ninguno de esos factores, ¿no es cierto? Veamos.
¿Cuál es la otra opción? Que debo tener algunas opciones, ¿sí? La otra opción es la siguiente. A esta expresión de aquí, dividirle. ¿Dividirle para qué? Para un x menos el 64, ¿sí? Y a su vez, a esto de aquí, multiplicarle por 1 sobre la raíz del x más el 8, ¿ya? Entonces, esta raíz del x más el 8 es lo que tenía acá. Este x menos el 64 es prácticamente un 1, ¿sí? Entonces, este uno que yo tengo aquí va a estar dividido ¿para qué cosa? Va a estar dividido para esta expresión que nosotros vamos a obtener de acá, ¿sí? La expresión sería la siguiente. A este cuadrado de aquí, bueno, a este cubo de aquí, expresarle de la siguiente manera. Como un raíz cúbica del x, todo esto de aquí elevado al cuadrado, más un 4 que multiplica la raíz cúbica del x más un 16. Cierro este paréntesis de aquí y ya está, ¿sí? Y me parece que con esto de aquí sí podemos trabajarle ya más. Verán, la cuestión es la siguiente. Si yo desarrollo toda esta expresión que tengo aquí, llego a lo que tenía en un principio, que era solamente esta expresión de aquí, ¿sí? Entonces ya puedo yo trabajar con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hago aquí? Hago extremos con extremos, medios con medios, ¿sí? De extremo me queda esta expresión. De medio me queda lo que tengo aquí, ¿no es cierto? Este x menos 64 multiplicado por esta raíz del x más el 8, ¿sí? Pero este x menos el 64, al hacer extremos con extremos y medios con medios, se me va a simplificar con lo que tengo acá. Es decir, a la final de este límite va a quedarme esto. El límite para cuando la x tiende al 64 de aquí sería la raíz cúbica del x, todo esto de aquí elevado al cuadrado, más el 4 que multiplica la raíz cúbica del x, más el 16. Todo esto de aquí dividido para la raíz del x más el 8, ¿sí? Y esta expresión de aquí ya no tiene una indeterminación, ¿sí? Esto de aquí ya va a tener una respuesta como tal. Entonces, eso para cuando me presentan expresiones de esta manera, ¿sí? Ahora también puede toparse con otras expresiones, ¿sí? Aquí se me hizo de esta manera la resolución del ejercicio porque tengo una raíz cuadrática, ¿sí? Tengo una raíz cuadrada. Ahora también puedo toparme con expresiones de este tipo de acá, como un límite, vamos a poner el otro hoja, para que me quede todo en una sola hoja. Como el límite para cuando la x tienda al 1 de esta raíz de aquí. La raíz cúbica de el x más el 7. Esto de aquí menos 2 dividido para un x menos 1. ¿Sí? Este es otro límite. Estoy trabajando con otra expresión. Y esta otra expresión que yo tengo aquí, ya no puedo sacar el conjugado. Verán, el conjugado aplican ustedes solo cuando tienen raíces cuadradas, ¿sí? Cuando ustedes tienen raíces cúbicas, raíces cuartas, raíces quintas, raíces sextas, etcétera, ustedes tienen dos opciones. O trabajar con un cambio de variable o trabajar con expresiones de esta manera. Un a elevado al, bueno, aquí tengo el cubo, ¿no es cierto? Menos un b elevado al cubo también. ¿Ya? Esta expresión pueden desarrollarle, sí, ¿no es cierto? Si ustedes quieren factorar esto, esto les va a dar igual a un a menos un b que multiplica a un a al cuadrado más un a por un b más un b al cuadrado. ¿Ya? Entonces, haciendo uso de esto, pueden resolver estas expresiones. De aquí no importa si aquí tienen una raíz, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. Verán, la cuestión aquí sería tener, por ejemplo, una expresión de este tipo. Un x más un 7 menos un 8, ¿sí? Porque si se fijan, para que a mí me quede simplemente el a menos el b, ¿qué es lo que estoy haciendo? A este a al cubo menos este b al cubo le estoy sacando
la raíz, bueno, le estoy este de aquí como que elevando al cubo y acá también tendría que elevarla al cubo, ¿no es cierto? Y ahí tendría exactamente esta expresión de aquí. ¿Qué viene a ser qué cosa? Este x más el 7 menos el 8, ¿sí? Eso obviamente elevando no todo esto en conjunto al cubo, sino más bien uno a uno, ¿sí? ¿A qué me refiero? Me refiero a esto, que tengo la raíz del x más el 7, todo esto elevado al cubo, menos el 2 elevado al cubo, ¿sí? Y ahí verán, ¿para qué hago esto? No es que esto sea válido y pueda hacer cualquier transformación, nada que ver, ¿sí? Estoy haciendo esto o escribiendo de esta manera para comparar con esta expresión de acá, ¿no? Ahí es lo mismo, ¿no es cierto? Si es que desarrollo esto, ¿qué me queda? Me queda un x más 7 menos 8, ¿ya? Ahí estamos. Entonces, borramos esto, y ahí sí. Una vez que obtuve esto, le trabajo. ¿Cómo le voy a trabajar? Desarrollando, tal y como está acá con estos paréntesis, ¿sí? Entonces, le desarrollo y me quedaría. Primerito, esto de aquí, sin elevar al cubo, ¿ya? Y sin elevar al cubo es lo que tenía en un principio, ¿no es cierto? La raíz cúbica de el x más el 7 menos el 2, ¿ya? Esto va a estar multiplicado por ¿qué cosa? Va a estar multiplicado por el a elevado al cuadrado. ¿Cuál es el a? Lo que tengo aquí, ¿sí? Bueno, de hecho, lo que tengo acá, ¿sí? Entonces, aquí sería la raíz cúbica de el x más el 7, todo esto de aquí elevado al cuadrado, más el a. ¿Cuál es el a? El a es el 2. Bueno, el b sería, ¿no es cierto? Esto es el 2. El a ya dijimos que es esto. Entonces, sería 2 multiplicado por la raíz cúbica de el x más el 7. ¿Sí? Y esto de aquí, más el b elevado al cuadrado. Entonces aquí sería el 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahí está desarrollado entonces. Esto es lo mismo que lo que tenemos acá, solo que estamos respetando esta raíz cúbica que tengo aquí, con toda su expresión que estaba puesto, ¿no es cierto? Entonces aquí me queda exactamente lo mismo, ¿sí? El a cuál viene a ser esta raíz cúbica del x más el 7, el b que viene a ser este 2. Solo estoy siguiendo el mismo patrón. Al a le elevo al cuadrado, por eso aquí me queda elevado al cuadrado. Aquí multiplico el a por el b. Entonces, ¿cuál es el a por el b? Esta raíz por este 2, ¿ya? Y aquí el b me queda elevado al cuadrado, entonces aquí sería 2 elevado al cuadrado, ¿ya? Ahí estamos. Y una vez hecho esto, se podría decir que ya está resuelto el ejercicio. Verá. ¿Cómo compruebo si es que lo que yo estoy poniendo aquí está bien con lo que tengo acá? Ustedes tendrían que desarrollar, ¿sí? Al desarrollar me refiero a lo siguiente. Bueno, podemos resolverlo. Así que sí, sí tenemos tiempo. A ver, entonces aquí sería un x más un 7. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que hago? Voy a escribir esta raíz como una fracción para que se me facilite las operaciones. ¿Ya? Sería entonces la fracción de un tercio. ¿Ya? Esto menos 2 que va a multiplicar a. Aquí sería igual un x más un 7. Esto de aquí elevado a qué cosa? Elevado a la 2 tercios. Más el 2 que multiplica el x más el 7 elevado a la un tercio más el 4. ¿Ya? Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Multiplicar término a término, ¿sí? Entonces, este x más 7 elevado a un tercio multiplicado por este x más 7 elevado a la 2 tercios, ¿qué me da? Me da simplemente un x más 7. ¿Por qué? Porque sumo los exponentes, ¿no es cierto? Misma base, diferentes exponentes, sumo los exponentes, ¿sí? Y el un tercio más el 2 tercios, ¿cuánto me da? Me da 1, ¿ya? Esto sería más el 2 que multiplica A. Misma base, cambian los exponentes. ¿Qué es lo que hago con los exponentes? Les sumo, pero la base se mantiene. Entonces aquí sería x más 7 elevado a qué cosa? A la 2 tercios. Un tercio más un tercio, esto me da 2 tercios. ¿Ya? Más el 4 que va a multiplicar a qué cosa? Va a multiplicar a este x más el 7 elevado a el un tercio. ¿Ya? Y aquí viene este 2 multiplicado por cada uno de estos términos. Entonces aquí sería menos el 2 que multiplica el x más el 7 elevado a la 2 tercios, menos el 4 que multiplica el x más el 7 elevado a la 1 tercio, menos el 8. ¿Ya? Ahí está. Y de aquí simplemente saco factores, bueno, opero términos semejantes. Por ejemplo, este 2 multiplicado por este x más 7 elevado a la 2 tercios se me simplifica con este menos 2 multiplicado por este x más 7 elevado a la 2 tercios.
¿sí? Este 4 por el x más 7 elevado al 1/3 se me simplifica con este menos 4 multiplicado por este x más 7 elevado al 1/3, ¿sí? ¿Qué es lo que me queda? Me queda lo que les dije acá, que era el punto al que quería llegar, ¿no es cierto? Es decir, esto de aquí va a ser igual a un x más un 7 menos un 8, ¿sí? Entonces, miren, una vez que yo comprobé esto, lo demás es sencillo, simplemente coger este límite y reescribirlo. El límite para cuando la x tiende al 1 de la raíz cúbica de el x más el 7 menos el 2. Todo esto de aquí dividido para este x menos 1. Y aquí viene la parte de reescribir. Aquí voy a multiplicar por un 1, ¿sí? ¿Cuál va a ser el 1? El 1 ficticio, ¿sí? Entonces, para que me logre quedar este x más 7, ¿qué es lo que hice? A este paréntesis, que es prácticamente lo mismo que tengo aquí, ¿no es cierto? Le multipliqué por qué cosa? Por este otro paréntesis de acá. Entonces aquí repito el proceso. Voy a multiplicar esto por la raíz cúbica de el x más el 7, todo esto de aquí elevado al cuadrado, más el 2, la raíz cúbica de el x más el 7 más el 2 elevado al cuadrado. ¿Bien? Y para que sea multiplicación por un 1 tengo que dividir para lo mismo, ¿no es cierto? Entonces aquí divido para la raíz cúbica de el x más el 7, esto elevado al cuadrado, más dos veces la raíz cúbica de el x más el 7 más el 2 elevado al cuadrado, ¿ya? Y ahí me doy cuenta de que si simplifico esto y esto, ¿qué me queda? Me queda un 1. Multiplicado por esto, sigo teniendo la misma expresión que tenía originalmente, entonces no he cambiado nada, ¿sí? Ya estamos. ¿Qué es lo que sé de todo esto de aquí? Yo sé que de todo esto de aquí, al desarrollar la multiplicación del numerador con el numerador y el denominador con el denominador, me queda algo de este estilo. El límite cuando la x tiende al 1 de el x menos el 7, bueno, el x más el 7 menos el 8, todo esto de aquí, dividido para el x menos 1 multiplicado por la raíz cúbica del x más el 7. Todo esto de aquí elevado al cuadrado, más dos veces la raíz cúbica de el x más el 7 más el 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahí está, como que reescrita la expresión. ¿Sí? Y ahora, desarrollo lo que me quedó en el numerador. Es decir, me queda el límite para cuando la x tiende al 1 de el x más el 7 menos el 8. ¿Cuánto me da eso? Me da menos 1. ¿Sí? Dividido para el x menos 1 y esto multiplicado por la raíz cúbica de el x más el 7, todo esto de aquí elevado al cuadrado, más el 2 que multiplica la raíz cúbica del x más el 7 más el 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? Y la expresión que me daba problemas se elimina. Esto y esto de aquí se me simplifica. ¿Sí? Y al final me queda evaluar este límite que tengo acá. ¿No es cierto? El límite para cuando la x tiende al 1 de el 1 dividido para la raíz cúbica de el x más el 7, todo esto de aquí elevado al cuadrado, más el 2 que multiplica la raíz cúbica del x más el 7, más el 2 elevado al cuadrado. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Qué sucede con esto? Que esta ya es una expresión que yo puedo trabajar, ¿sí? Verán, aquí me quedaría un 1 más un 7, esto me da 8. La raíz cúbica de 8, esto me da 2. 2 elevado al cuadrado me da 4, ¿no es cierto? Pongámosle 1 dividido para 4 más. Aquí sería 1 más 7, 8. La raíz cúbica del 8, 2. 2 por 2, 4. Más el 4, ¿ya? ¿Cuánto me da esto? Me da 1, 4 más 4, 8 más 4, 12. Un doceavo. ¿Ya? Y está resuelto el ejercicio. Entonces, si se dan cuenta que de una expresión que prácticamente yo tenía un cero dividido para un cero, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó que si es que yo le estudio un poquito más a profundidad a esa función, me queda un uno dividido para un 12, ¿sí? Ese es el límite, ese es el valor al que tiende mi función cuando las x tienden a hacerse uno, ¿sí? Este es el método, se podría decir, no difícil, el método un poquito más largo. ¿Sí? Que a algunas personas se les hace más fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben factorar muy bien esto.
¿sí? Cambiaban algo si es que yo tenía, por ejemplo, esto, un a elevado a la 5 menos un b elevado a la 5. No, se factoraba de la misma manera que tengo acá, ¿sí? Solamente que aquí me hubiese quedado un a menos un b que multiplica un a elevado a la cuarta. Eso hubiese sido mi punto de partida, ¿sí? Más un a elevado al cubo multiplicado por un b, más un a elevado al cuadrado multiplicado por un b al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así es como hubiesen ido desarrollando esto y en la final hubiesen llegado a tener prácticamente el mismo procedimiento. ¿Sí? Una vez que ustedes llegan a esto de aquí, ya está resuelto, como les digo. ¿Sí? Ese es el método largo. Ahora, también existe otro método, ¿sí? ¿Cuál es el otro método? El otro método es hacer mediante cambios de variable, ¿sí? Con cambios de variable también se pueden trabajar este tipo de expresiones, ¿ya? Entonces, veamos si es que resolvemos un ejercicio cortito con cambio de variable para ver qué es lo que podemos hacer. A ver, denme un segundito. Solo voy a responder esto nada más. Ya, verán. Entonces, si es que yo quiero trabajar con cambios de variable, en cambio igual tengo que fijarme en qué expresión tengo, ¿sí? Y por expresión me refiero a lo siguiente, que igual si es que yo tengo una función cuadrática, no me sirve de mucho tratar de hacer un cambio de variable, porque ya saben que eso de ahí se me va a resolver mediante la multiplicación del conjugado, ¿sí? Ahora el problemita estaría aquí, cuando yo tengo expresiones de este estilo. Por ejemplo, un límite para cuando la x tiende a uno de la raíz cúbica del x menos un 1, todo esto dividido. ¿Para qué cosa? Para la raíz cuarta del x menos 1, ¿sí? A la final, si es que se dan cuenta, yo reemplazo el 1 aquí, ¿qué tipo de indeterminación me queda? Me va a quedar la indeterminación, 0/0. ¿Ya? ¿Cuál es el término que aquí me está produciendo la indeterminación? Por si acaso, es un término algo de este estilo, un x menos 1, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera tengo que hacer aparecer un x menos 1 aquí, ¿sí? Lograr eso, ¿cómo sería? Si es que yo sigo el mismo procedimiento de acá, tengo que realizar esto tanto para el numerador como para el denominador, ¿sí? Y ahí es como que a veces se complica un poco la cosa. Ya, porque ya me toca, si se dan cuenta, aquí ya me quedó algo un poco largo, ¿no es cierto? Y yo tenía que, solo tenía una raíz cúbica, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo una raíz cuarta ya. Entonces, como que ya se va a hacer más largo. Si es que yo tengo, por ejemplo, a veces hay ejercicios donde tengo raíces sextas, ¿sí? Entonces, este método de acá se me hace no imposible de hacer, pero sí se me hace más largo de resolver, ¿ya? ¿Cuál es un método un poco más corto que este? Es el siguiente, hacer un cambio de variable, ¿sí? ¿Cómo realizo un cambio de variable? De la siguiente manera. Entre las dos raíces que yo tengo, es como que saco un mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería? El 12. ¿Sí? Entonces yo pongo que tengo una variable que le voy a llamar y elevado a la 12. ¿Ya? Y voy a decir que esta variable y elevado a la 12 es igual a mi x solita. ¿Sí? Entonces, mi nueva variable, ¿cómo se llama? Se llama y. ¿Ya? Verán, siempre que ustedes realicen un cambio de variable en las expresiones de límites, ustedes tienen que ver si la tendencia cambia. ¿A qué me refiero con la tendencia? Yo digo lo siguiente. Si en este caso la x tendía a valer 1, entonces, ¿hacia dónde va a tender mi y? Porque también tengo que ver, ¿no es cierto? Al momento de reescribir este límite, yo no voy a escribir esto. El límite para cuando la x tiende al 1 de una función de y, ¿no es cierto? Pongámosle y a la menos 1, y a b menos 1, ¿ya? Porque puedo tener algo como esto, ¿sí? Si yo aquí tengo una función que está con la variable y, entonces mi límite tiene que tender al y. ¿Sí? Caso contrario, no sería válido eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizo el análisis de tendencia? Como que reemplazando.
¿Sí? Verán, si la x tiende al 1 aquí, ¿hacia dónde tiende la y? Es como que reemplazo y elevado a la 12 igual a 1. ¿Sí? Entonces, aquí es como si me quedaría y elevado a la 2 igual a 1. Saco raíz doceava, me queda y igual a 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si mi x tiende al 1, la y también tiende al 1. Ya está realizado el análisis de tendencia. ¿Ya? A veces hay ejercicios, por ejemplo, cuando ustedes trabajan con el teorema del número de Neper, donde se topan con algo como esto. Un 1 dividido para el x. ¿Ya? Tienen expresiones de este estilo y dicen que la x tiende a cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que obviamente el límite va a cambiar. De alguna manera tiene que cambiar el límite si es que yo le quiero hacer un cambio de variable. Digamos que yo quiero decir que esta expresión 1/x es igual a un valor w. ¿Ya? Entonces, igual, como estoy poniendo una nueva variable, entonces yo tengo que hacer igual el análisis de tendencia. ¿Ya? ¿Qué digo del análisis de tendencia? Que el w va a ser ¿cuánto? Si la x tiende a cero, esta es una expresión que no existe, ¿no es cierto? La división para cero no existe. ¿Ya? Pero cuando yo estoy hablando de límites, yo sí tengo una equivalencia, ¿sí? La equivalencia es la siguiente, que si yo tengo el límite para cuando la x tiende a cero de el 1/x, esto de aquí tiende a hacerse infinito, ¿sí? Estos son teoremas de límites, ya tratando o hablando de esto, ¿sí? También puedo tener esto, el límite para cuando la x tiende al infinito de el 1/x. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a cero, ¿sí? ¿Esto de dónde salió? Teoremas de límites. ¿No? Esto ustedes tienen que saberse a profundidad. ¿Ya? Ahora, hablando del cambio de variable que nosotros estábamos diciendo acá, es como si realizara un límite. ¿Sí? Aquí es como si, como si pusiera el límite cuando la x tiende a cero del 1/x. ¿Hacia dónde tiende eso? Hacia el infinito. Entonces, mi nueva variable, ¿hacia dónde tiende? Hacia el infinito. ¿Ya? Está realizado igual el análisis de tendencia aquí. ¿Sí? Vamos con esto de acá para continuar con este ejercicio que estábamos haciendo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que sé? Sé que la x que yo tengo en la función que me están dando no está solita, así tal y como está aquí, sino más bien tiene una raíz cúbica, tiene una raíz cuarta, ¿no es cierto? Entonces, procedo a ver a qué equivale estas raíces de aquí en función de la nueva variable. Es decir, si yo tengo un raíz cúbica del x, ¿ya? Es como si yo tuviera un y elevado a la cuarta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de esta expresión, si a los dos lados le saco raíz cúbica, ¿qué me queda? Me queda aquí la raíz cúbica del x y aquí me queda y elevado a la cuarta, ¿ya? Le hago acá lo mismo. ¿Qué es lo que sucede si tengo una raíz cuarta de x? ¿Sí? Como respuesta me va a quedar un y elevado al cubo y ya está. ¿Sí? A esto de aquí le reescribo en mi límite, ¿sí? Es decir, aquí voy a tener un límite, ya no cuando la x tiende al 1, sino cuando la y tiende al 1. ¿De qué cosa? De un y elevado a la cuarta menos 1 sobre un y elevado al cubo menos 1. ¿Sí? Ahí está. Esto de aquí es como que me simplificó un poco lo que tenía que hacer. Se podría decir que sí y a la vez no, ¿sí? Porque si se dan cuenta, aquí tengo igual la diferencia de dos números elevados a alguna potencia. En este caso la potencia es 4 y aquí la potencia es 3. ¿Sí? ¿Puedo a esto trabajarle con la misma propiedad de arriba? Sí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el límite para cuando la y tienda al 1 de el y menos el 1 dividido para el y menos el 1. Porque yo sé que esto de aquí va a aparecer si o sí en los dos, ¿no es cierto? Al momento de revisar acá, ¿qué es lo que sucede? Siempre me quedan las dos expresiones que están elevadas a la potencia en su forma base. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál es la forma base? El y el 1, y aquí también el y el 1. Entonces de los dos lados va a quedarme eso, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia un poco? Va a cambiar un poco el desarrollo del otro paréntesis, ¿sí? Aquí va a quedarme un y elevado al cubo más un y elevado al cuadrado más un y más un 1, ¿sí? Ahí está desarrollado. Y aquí va a quedarme un y elevado al cuadrado más un y más un 1. Ya está. Cierro paréntesis, pongo la raya de función. Y aquí tengo un y menos un 1 y aquí un y menos un 1. ¿Sí? Entonces, de esta expresión que yo tengo aquí, me queda este límite. El límite para cuando la y tiende al 1 de esta expresión.
¿no es cierto? Y esto me da una indeterminación. No, si es que ustedes se fijan aquí es como si tuviera un 1 más un 1 más un 1 más un 1, ¿no es cierto? Aquí 1 más 1 más 1 más 1, 4, ¿no es cierto? Cuando escribamos y al cubo más un y al cuadrado más un y más un 1, esto ha sido igual a, aquí me da el 4, ¿ya? Veamos en el denominador. Aquí tengo un y al cuadrado más un y más un 1. Aquí es como si tuviera 1 más 1 más 1. ¿Cuánto me da eso? Me da 3. Y de esta manera está igual, resuelto el límite. ¿Cómo lo resolvimos? Mediante un cambio de variable, ¿sí? Y el cambio de variable que hicimos en este caso, ¿de dónde viene? De sacar un mínimo común múltiplo de las raíces que tenemos ahí, ¿sí? Y ya, chicos, con eso acabamos la clase del día de hoy. Ya, no se olviden, si es que están más interesados en la materia, se les hizo interesante, o creen que se les va a complicar, estamos con los cursos vacacionales, ¿ya? Iniciamos clases, me parece que en marzo, o sea, ya mismito prácticamente, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a abarcar? Prácticamente en la parte de cálculo vamos a abarcar todo el sílabo, es decir, ustedes van a ver hasta cómo realizar integración de integraciones, ¿sí? Y las aplicaciones de la integral. Todo vamos a revisar, ¿sí? Igual, todas estas cosas que vimos así de esta manera superficial, vamos a profundizar igual en las clases del curso vacacional, ¿sí? Si es que ustedes muestran una captura de que estuvieron en la clase y de este flyer de aquí, y le mandan o se comunican con los números de contacto que están escritos ahí, puedan recibir un descuento, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Que les vaya súper bien. Espero que les sirva de algo esta clase del día de hoy. ¿Sí? Si no hay preguntas, entonces puedan retirarse nomás.